Hoy tengo el privilegio de conversar con una líder cuya voz está transformando la manera en que las empresas entienden y viven la diversidad, la equidad y la inclusión. Es autora, es CEO de la Fundación Diversidad e Inclusión, abogada y estratega en el liderazgo con muchísimo impacto. Su libro, que se llama Diversidad, Equidad e Inclusión como Camino de Vida, no es solo una guía empresarial, pero es una invitación a un cambio profundo y personal. Karina, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. No, el gusto es mío, Pat. Gracias por la invitación. He escuchado mucho de tu podcast y estoy muy feliz de estar aquí. Qué gusto, y gracias por escuchar los otros podcasts. Para mí, como vas a ver, me encanta aprender de las personas como que tienen tu experiencia, que han hecho cosas interesantes. Y quisiera que antes de sumergirnos en tus estrategias y visión de impacto, eh, llevémonos un poco más atrás. O sea, ¿cómo empiezan los primeros pasos? ¿Qué te motivó a comenzar en este camino de inclusión y equidad? ¿Hubo algún momento en particular que encendió esa chispa? Yo creo que fueron varios, la verdad. Yo desde muy joven me di cuenta, sin conocer el término, de que en mi hogar faltaba equidad. Yo soy hija de un papá marino, tengo tres hermanos varones. Entonces yo en mi casa me di cuenta que efectivamente me trataban de una forma diferente. Te puedo decir que me sobreprotegían, que me daban muchísima atención, muchísimo cariño. En ese momento no lo veía como algo malo, sin embargo, hoy en día que ya trabajo en estos temas, sí me doy cuenta que muchas veces existe una sobreprotección en los hogares de las niñas, donde hay niñas, y esto no solo limita tu facultad y tu libertad, sino que también refuerza un estereotipo de fragilidad femenina. Y yo creo que hoy en día sabemos que las mujeres no somos frágiles, somos diferentes, pero no somos frágiles. Yo creo que por el lado de mi familia comenzó, ahí me tocó desafiarle a mi papá, armarme, eh, ahí me sentía bienvenida, me sentía contenta, me sentía que formaba parte, pero no en todos me pasaba eso. Y uno siempre tiene como que esta idea de querer pertenecer, de querer formar parte de esta sociedad nueva a la que tú llegas. Y no siempre es fácil, muchas veces me tocaba comunicarme con un diccionario cuando era de otro idioma, o académicamente estaba retrasada. Entonces, es como un reto personal, académico, cuando tú tienes constantes cambios en tu vida. Y ahí me di cuenta la importancia de que tú puedas sentirte a gusto en el lugar en el que estés. Yo hoy en día en la ciudad de Quito, en Ecuador, me siento que esta ciudad me acogió, siento que es un lugar donde yo puedo brillar y ahí es donde está como que esta segunda parte, ¿no? Cómo tu entorno influye en tu autoestima, en cómo tú te sientes. Y bueno, el lado profesional fue también un factor importante para comenzar a trabajar en este tema. Yo trabajé muchísimos años para una transnacional americana que se llama ExxonMobil y ahí yo pude trabajar con muchísimos países, muchísimas culturas y ahí me di cuenta lo difícil que es trabajar en entornos diversos. Mucha gente habla de la diversidad, pero no se habla sobre esta dificultad para interactuar, para trabajar, para el día a día. Y yo creo que esta experiencia, esos más de 15 años en Nexo, me permitieron un poco también darme cuenta lo que tú necesitas y las herramientas que requieres para poder ser exitoso en estos entornos diversos. No quiero decir que sea fácil, pero sí necesitas desarrollar ciertas herramientas que te permitan un poco navegar de una forma quizás un poco más sencilla. Cosas que, te voy a ser sincera, hace 20 años me hubiera encantado saber, pero que las he ido aprendiendo con el tiempo. Entremos a esas herramientas, porque creo que se habla mucho de diversidad y me gusta el ángulo que tomaste, porque no es solo que queremos diversidad, queremos meter diferentes puntos de vista, pero ya cuando nos ponemos todos juntos, más bien necesitamos herramientas para hacerlas funcionar. ¿Cuáles fueron esos primeros descubrimientos que, como mencionaste, que hubieses querido saberlos hace 20 años? Mira, Exxon tenía esta maravillosa intranet en donde tú, si viajabas a Nicaragua, por ejemplo, ponías Nicaragua y te salía la historia política, la historia del país, y te decía qué hacer y qué no hacer. Era curioso, ¿no? Entonces era una herramienta que yo creo que sí permite a las organizaciones y a los colaboradores de cierta forma tener una guía del país al que vas. Sin embargo, no te da estrategias de cómo comunicarte con la gente de esa cultura. Entonces, ¿qué me pasaba a mí?
Yo sabía la historia, sabía quién era el presidente, o sea, estaba muy informada, pero el momento de comunicarme no sabía cómo hacerlo. Entonces, yo creo que es súper importante como líder, como jefe de equipo, como una persona que se va a relacionar con otras culturas, comenzar a trabajar en tu forma de comunicarte, porque ya sabemos que la comunicación es muy compleja, más aún cuando vienes de culturas diferentes. Me parece súper interesante porque recientemente tuve una conversación con alguien que me decía, no solo se trata de traducir, sino que culturalmente tienes que traducir. No necesariamente puedes comunicarte como los ecuatorianos comunicamos de una manera, los colombianos de otra, y hablamos del mismo idioma, pero culturalmente hay diferencias. ¿Y cómo y me encanta el tema de tener una guía para poder entender cómo comunicarse, pero cómo funciona esto ya en un ámbito empresarial, donde quieres o se fomenta la inclusión, la diversidad, la equidad, pero cómo lo haces funcionar una vez que ya está eso, digamos, en la mesa? Muchas veces hablamos de incluir grupos de las diferentes organizaciones, ¿no? Queremos incluir mujeres, personas de diferentes generaciones, y hablamos sobre esta iniciativa de incorporar, pero no siempre las empresas se preparan para recibir estos nuevos grupos. Entonces, ¿qué es lo que necesitan las organizaciones? Si tú vas a recibir una persona con discapacidad, el equipo que va a trabajar con esa persona, que tiene una determinada discapacidad, tiene que conocer sobre esta persona. Y aquí te cuento una anécdota. En Ecuador, no sé si tú recuerdes, pero en un momento dado se exigió un porcentaje, hace unos 15 años quizás, de personas con discapacidad en las organizaciones. ¿Qué pasó? Nosotros, como compañía americana, íbamos a cumplir a rajatabla ese porcentaje. ¿Qué pasó? Se incorporaron dos personas con discapacidad. Una persona no tenía un brazo, una extremidad izquierda no la tenía, y la otra persona era sordo. La persona que no tenía la extremidad justo tenía su oficina afuera de la mía. Y yo me acuerdo haberla visto que se sentó enfrente de su escritorio y que me dijo, yo no puedo usar esto. Son cosas que parecen que son evidentes, pero nuestra responsabilidad era adaptar su lugar de trabajo. No solo físicamente. Sí, efectivamente poner un teclado adecuado para esa persona. Pero, por ejemplo, en el caso de sordomudo, nadie quiso ni investigó cómo nos teníamos que, no se habría preestablecido en la organización cómo nos íbamos a comunicar con esa persona. Entonces, eso es lo que hace que muchas veces las diversidades no se mantengan dentro de las organizaciones, porque las organizaciones no están listos para recibirlos. Por lo tanto, si tú no tienes las herramientas físicas de comunicación para desarrollar tu trabajo, ¿cómo podrías tú quedarte en un entorno en donde esto no va a fluir de tal manera que tú puedes hacer tu trabajo correctamente? Entonces, yo creo que por ahí va. No hay una receta, no te puedo decir el paso uno, dos, tres, cuatro, no. En temas de diversidad depende mucho de qué categoría estamos hablando. Depende mucho de la organización, porque hay organizaciones que han avanzado mucho en estos temas, que pueden tener una guía como la que te decía, pero que no están preparando quizás al equipo antes de que llegue esta persona con una diferente categoría. Entonces, no hay una receta. Te mentiría si te dijera, este es el paso uno o dos. Depende mucho de la organización, depende mucho del grupo que queremos incorporar. De hecho, estoy en desacuerdo. Creo que sí existe una receta. No existe cómo hacerlo bien, pero existe cómo hacerlo mal. Y esa manera de incorporar personas, pero sin adaptar el equipo, sin adaptar el espacio físico, sin hacer concientización o educación, va a generar conflicto. Es como una industria, por ejemplo, la industria en la que yo trabajo, es sumamente, creo que 98% son hombres. Es una de las industrias que poco cambio han tenido hacia la, digamos, participación de género y también de participación de diferentes culturas. O sea, es bastante limitado a hombres de cierto estilo, de cierto recorrido, por así decirlo. Y me acuerdo cuando empezamos la empresa solo éramos hombres y, y éramos muy crudos, muy rudos, digamos, muy fuertes con nosotros mismos y tengo un caso que siempre le cuento a mis clientes que les digo, yo alguna vez quise hacer una inversión y le dije a la persona, a nuestro comité de inversión, dije, yo quisiera, además me cae bien la persona. Y una de las personas del comité me dijo, a mí no me importa quién te cae bien, me importa solo que tenga resultados.
no usó sus palabras. Ese es el mensaje. Y me encantó esa directo, fuerte, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones. Pasaron 6 meses probablemente de eso, o un año, hasta que incorporamos una mujer y la actitud de todos los hombres cambió. Ya no fuimos tan duros, ya no éramos tan directos, éramos mucho más, o sea, yo lo llamo de ser niños a ser caballeros. No podíamos seguir siendo niños, teníamos que ya ser caballeros porque ya había otra inclusión ahí. Sin embargo, se dio como medio naturalmente. Sin embargo, creo que se pudo haber hecho mucho mejor. ¿Qué sugerirías para ese tipo de industrias como la nuestra que tiene esta división? Que no estamos cerrados. Nunca he ido a una reunión donde dicen, ojalá tuviésemos más mujeres o no. O sea, no existe ninguna eh, restricción a eso. Pero ¿cómo sugerirías que se participe más mujeres en estas industrias que son todavía dominadas por hombres? A ver, muchas veces se habla sobre la carencia del talento por estas industrias, ¿no? Yo creo que la carencia del talento no existe cuando salen de la universidad porque los porcentajes hablan por sí solos. Lo que sucede es cuando ya llegan al lugar de trabajo. Se topan con un lugar de trabajo donde hay un montón de hombres quienes seguramente nunca se han puesto a pensar si la forma en cómo se comunican es una forma inclusiva para todos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo creo que para hacer que estos espacios funcionen mejor, tenemos que comenzar a trabajar, yo le digo, y se habla mucho de las nuevas masculinidades. O sea, cómo los hombres hoy en día se ven. Yo creo que los hombres ya no tienen que verse con características tan determinadas como era antes. Yo creo que eso los va a hacer que se acerquen mucho más a ese género que está entrando en estos espacios. Con esto quiero decir que muchas veces, dependiendo, yo no sé dónde culturalmente tú fuiste criado, seguramente habrás escuchado en tu crianza ciertos temas que se les decía a los niños y no se decía a las niñas. Los niños no podían llorar, los niños no podían quejarse, los niños tenían que ser proveedores, los niños tenían que no expresar sus sentimientos. Entonces, hoy en día ya estamos mucho más lejos de ese concepto. Y yo creo que ese es un punto de partida para acercarte al otro género. No te estoy diciendo nos vamos a igualar en características. Simplemente yo creo que es hora de que ya los hombres se comiencen a cuestionar ciertas características propias y yo creo que ese es un punto de partida para acercarles más al género. ¿Sí? Porque seguramente no dirás, viene una mujer, entonces es más frágil, es más delicada, entonces no podemos hacer chistes fuertes. O sea, no puedes hacer chistes fuertes porque no sería correcto ni para una mujer ni para otra persona. Yo creo que ese es el tema, ¿no? A mí no me gusta ver este tema de la diversidad como hombres y mujeres, porque no es eso. Tenemos muchos grupos que forman parte de él. Yo a veces les digo, cuando estoy en organizaciones, les digo, si lo que ustedes están diciendo no lo dirían en frente de su hijo, sobrino, primo, pequeño, no lo digan porque eso quiere decir que no es aceptable dentro de la organización. Entonces, no es que lo estás dejando de decir porque hay una mujer enfrente de ti. Lo estás dejando de decir porque ya no es lo correcto. O sea, ya tenemos que avanzar un pasito más adelante y decir, ya no podemos seguir haciendo lo mismo, porque lo mismo nos lleva a entornos que no hacen que el resto de las categorías se sientan bien. Me encanta cómo cambiar el parámetro de decir si es que no está bien para alguien, no está bien para nadie. Porque eso sí es inclusivo absoluto. Y lo gracioso que, siguiendo ese mismo ejemplo, que ahora seguimos con siendo igualmente crudos, igualmente fuertes, igualmente directos, pero comenzamos a como que avisar antes de que alguien entre a la empresa, decíamos como, nosotros somos así. O sea, si es que, como que no dejar de ser uno mismo tampoco, no dejar de ser directo porque existe otra persona que es sensible a esto. Más bien pensamos, si es sensible, no pertenece en este ambiente porque nuestro trabajo es ser directo. Si yo no siento que algo está bien, tengo que decirlo y a veces como culturalmente tenemos las medias tintas. Tal vez, no sé, has pensado, te parece, consideraste, no, esas palabras no usamos
ni usamos el hubiese, ni el quisiese, ni el sería bonito, ni el sería, porque nos perjudicaría nuestro trabajo. Pero claro, al ser más comunicativos, decir, esta es nuestra manera de comunicación, y ya todos están incluidos, porque ya no importa si es hombre o mujer, claro, no es un hombre o mujer como dijiste, pero cualquier categoría o persona puede sentirse como, entiendo que esto es cultural de la empresa, no es porque son hombres. O no es personal hacia mí. Entonces, Claro. yo creo que si tú pones las reglas de juego, a todos nos encantaría saber las reglas del juego antes de aceptar un trabajo, pero no siempre es así. Si tú tienes la facilidad de poderlo hacer y anticiparle a esa persona, tú vas a reconocer si esa cultura, si esos valores van contigo. Y ahí tú determinarás si te funciona trabajar en ese lugar. Que ustedes lo tengan claro es maravilloso. Lo que yo no te estoy diciendo es, hay una forma determinada de comunicarse. Yo lo que te digo es, tú puedes definir tu forma de comunicación siempre y cuando exista respeto, empatía, consideración. El estilo es indistinto, pero si tú lo puedes anticipar antes, evita sorpresas, porque muchas veces cuando no hay esta anticipación, uno se sorprende y dos, a veces lo tomas personal, lo cual no debería pasar en un lugar de trabajo, porque es tu forma de trabajo. Sí. Hablemos un poco del libro que escribiste. ¿Cuándo sentiste que tenías, o sea, esto ya pasa más allá de un rol profesional? Yo siento que ya se vuelve como parte de tu identidad la importancia de la inclusión, de la diversidad y equidad. ¿Cuándo escribes este libro y por qué fue como esa parte de tengo que enseñar esto a más personas? A ver, yo no sé si lo tenía tan claro y se fue cambiando, ¿no? Hay gente que lo tiene súper claro, dice, yo voy a escribir un libro para esto. Para mí era un tema de circunstancias. Yo en ese momento, con mi esposo, habíamos decidido de irnos a vivir afuera, irnos a vivir a España, porque yo sentía que no estaba siendo consecuente con lo que yo hablaba en mi hogar. Mis hijos seguían viviendo en el mismo país, en la misma casa, en la misma escuela, y yo sí quería mostrarles lo que en algún momento yo viví con mi familia, con mi padre, con mi madre y con mis hermanos. Cuando tomamos esta decisión, yo ya venía trabajando con España en algunos proyectos y le digo a mi esposo, mira, voy a estar en verdad en un lugar, en un país que es referente en temas de diversidad y inclusión para Latinoamérica. ¿Qué te parece si escribo un libro? O sea, nació así, de una conversación. Y él no sé si me tiene extremada fe, no sé, pero él no dudó y me dijo, me parece una idea increíble. Y creo que su reacción fue muy inmediata, muy natural, me hizo ganar confianza y en ese momento, al día siguiente, yo comencé a trabajar en el libro. Yo un año antes de comenzar a escribir, armé la estructura. Yo iba a llegar a un país donde no conocía a nadie y yo quería llegar a gente relevante para poderlos entrevistar y justamente que me compartan esas buenas prácticas, esas iniciativas y esos errores que habían cometido en las políticas dentro de las empresas. Entonces yo tenía que ir bien preparada porque tenía que comenzar a llamar por teléfono y decir, mira, soy una ecuatoriana que está en España y me gustaría entrevistarte. Entonces esa estructura la armé un año antes y cuando llegué a España lo que hice fue sentarme a escribir. Entonces me puse como objetivo, no quiero decir, este libro me demoró 5 años, 10 años. No, yo tengo que en este año terminar este libro. Y así lo hice, escribía un capítulo más o menos por mes. Era mucha presión porque, pero esa era mi forma de trabajar, de llegar y de lograrlo. ¿Qué me motivó? Yo creo que fue un tema circunstancial. El irme justamente a España, que como te digo, es un referente para nosotros. De hecho, la legislación ecuatoriana se parece mucho a la legislación española en temas de igualdad. Y era aprovechar el estar ahí, el estar con personas que estaban 20 años más avanzados que nosotros, para en cierta forma regresar a Ecuador y decir, ¿por dónde podemos ir? ¿Cuáles son las opciones? Porque yo ya había estudiado en Estados Unidos y no hacía clic con ciertas iniciativas y ciertas cosas. Decía, no, no puedo llevarme ciertas cosas al Ecuador. Tú conoces nuestra cultura, tú sabes cómo es nuestro país. Somos súper particulares. Entonces, yo no puedo coger y ser tan irresponsable y decir, "Mira, por aquí tiene que ir la empresa". Era como que seguir aprendiendo y ver por dónde ir. O sea, parece, era como que tratar de ver la luz al final del túnel, o sea, saber que había un montón de iniciativas,
pero escoger cuáles eran las más apropiadas, las que eran más viables. ¿Cuál fue el aprendizaje más inesperado al trabajar con estos temas con los líderes de alto nivel? Saber que la gran mayoría de las cosas que me contaban yo ya las conocía. Solo era reafirmar que esa teoría en la práctica era viable. Para mí el conversar con estas personas fue una reafirmación de lo que yo venía pensando y de lo que yo venía haciendo y de lo que venía estudiando, que era lo que se estaba haciendo. Era solamente que ellos me compartan en qué se equivocaron, qué hubieran hecho diferente, ¿me entiendes? Porque al final este es un tema en donde tú estableces objetivos, haces reajustes, haces mediciones, pero tienes que hacer cambios. Entonces, que alguien te cuente, mira, en esta iniciativa nosotros fuimos haciendo estas modificaciones para que funcione mejor, dices, perfecto, lo voy a hacer así. Entonces era como que, no sé, pick your brain más o menos, ¿no? O sea, voy a tomar tus ideas y las voy a implementar porque tú ya tienes esa experiencia, ya cometiste esos errores. Entonces fue como que aprender de eso. ¿Y cuál fue ese, mencionaste que aprendiste, ahora fue como inesperado entender que ellos ya que estaban súper alineados, pero que el Ecuador todavía estaba 20 años atrás? ¿Cuál fue como una iniciativa que trajiste al Ecuador que dijiste, no, por aquí tengo que empezar? Hay una que se llama la Carta a la Diversidad, que es un compromiso de las empresas. Entonces es como la WEPS, es como los principios de igualdad, pero para la diversidad. Esto es una iniciativa que nació en la Unión Europea. Entonces a mí me pareció tan fantástica porque haz de cuenta que tú como empresa haces un diagnóstico online y te establecen en qué etapa de la diversidad tú estás y en base a eso tú comienzas a caminar. La Carta de la Diversidad yo no la podía traer de Europa porque estaba avalada por la Unión Europea, pero sí averigüé qué organización la entregaba en España. Tuve la suerte de conocerla a la presidenta y yo le dije, bueno, ¿cómo hago para llevarme esta herramienta tan valiosa? Y ella me dijo, toma toda la información, llévate, llévate a Latinoamérica y sé el aval de esta carta. Entonces, esa es una iniciativa que estamos impulsando ahora en Ecuador y que luego será impulsada en Latinoamérica. Como te digo, llamar a las organizaciones, hacer este diagnóstico y que se comprometan con la diversidad, así como hay el compromiso con la igualdad, que existe el compromiso con la diversidad, pero ya con una hoja de ruta preestablecida, porque a veces tenemos compromisos que quedan un poco en el papel. Aquí la idea es que las organizaciones que formen parte de esta carta hagan una reevaluación cada 2 años para ver si han avanzado. Entonces, esa te podría decir que es una de las iniciativas que a mí me gustó más y que la estamos implementando en Ecuador y estamos buscando empresas para que formen parte de esta carta y esperamos lanzarla en septiembre. Tomemos unos minutos tal vez para hablar de algo un poquito controversial contra lo que está sucediendo actualmente en el mundo, el movimiento de inclusión, equidad y diversidad, que es el movimiento americano con Trump, que prácticamente cancela o sea, es un ataque directo. ¿Cuál es tu opinión de por qué existe ese ataque contra la diversidad, inclusión y equidad? Yo quiero pensar que va a pasar solo en Estados Unidos, que sí, es un país relevante, pero que el resto de países vamos a seguir trabajando en este tema. Por eso no me gusta hablarlo como una problemática mundial, porque es una problemática que está pasando en Estados Unidos, sí, afecta a otros países, pero los otros países seguimos trabajando y hablando sobre este tema. ¿Qué pensar? Yo creo que hay muchos ángulos. El primero tiene que ser el hecho de que muchas veces tú como líder, cuando no sabes manejar un tema, lo prohíbes. Para mí es tan claro como eso. Yo creo que Trump llegó a no entender estas iniciativas, a no entender cuál era el proceso que su país estaba viviendo. Y en vez de buscar soluciones diferentes, alternativas, no vio mejor solución que prohibirlo. Entonces, cuando tú no puedes manejar un tema complejo, muchas veces los líderes hacen eso, lo prohíben. Hay otro tema también que creo que es relevante y esa es mi opinión personal. Yo creo que en Estados Unidos el tema de diversidad y inclusión en algunos temas escaló demasiado. Y eso no permitió que todos los grupos que se entiendan, apoyen y formen parte de estas iniciativas. Yo lo equiparo a una organización. Tú puedes tener una política maravillosa de diversidad e inclusión, pero si tú no involucras a los actores, a los colaboradores que forman parte de esa organización y les explicas lo que está pasando
y les cuentas cuál es la importancia, es muy difícil que exista una que se alinee para efectos de poder hacer que esta política sea efectiva y tenga impacto. Yo creo que en algún momento eso pasó en Estados Unidos. Comenzaron a salir tantas políticas, tantas iniciativas. Los grupos trabajaron de una forma tan separada que nadie podía unificar esas iniciativas y poder hacer que las personas estadounidenses, que los estadounidenses entiendan la importancia de este tema. Entonces, en lugar de ser un tema que une, fue un tema que separó a la sociedad. Y eso es un poco por eso yo insisto cuando hablo, no me gusta hablar de hombres y de mujeres, porque si comenzamos a hablar de hombres y de mujeres, es como si tuvieras dos polos opuestos. Yo creo que eso es lo que pasó en Estados Unidos. Fueron diferentes grupos, diferentes iniciativas que no supieron trabajar de manera conjunta, pero sobre todo expresar correctamente cuáles eran sus intenciones y su impacto. Porque ese es el tema en diversidad. Tú puedes tener maravillosas intenciones, pero si tú no tienes claro cuál es el impacto que quieres generar con esa iniciativa, se pierde. Y eso creo que es lo que pasó en Estados Unidos. Y esa es mi opinión personal. Por eso yo te decía que para mí era totalmente relevante regresar a Ecuador y tratar de alinear ciertas cosas que iban a funcionar y ciertas cosas que no iban a funcionar. Y te doy un ejemplo para aterrizar todo esto. Ecuador, por ejemplo, todavía no está listo para iniciativas LGBTIQ+. Eso es un hecho, ¿ya? Yo hablo del tema, lo trato en mi libro, pero cuando voy a las organizaciones todavía no quieren trabajar. Y esto no está ni bien ni mal. Tienes que preparar a los líderes para que comiencen a ver la relevancia de tener esta categoría dentro de su organización. Pero si yo llego y les quiero imponer una política, no lo van a entender. Por lo tanto, no lo van a poder aplicar y no se van a poder comprometer con esta iniciativa. Entonces, todo esto en una sociedad tiene que ir alineado de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la historia. Si tú quieres involucrar ciertos temas de forma abrupta, no funciona. Al menos esa es mi opinión, especialmente en las organizaciones. No estamos hablando de la sociedad en general. A veces la sociedad necesita un sacudón para darse cuenta de que hay realidades y ciertas cosas que son importantes. En las empresas no. En las empresas tú necesitas alinear a los líderes, a los directores, que estén comprometidos y luego incorporar la política, luego incorporar la iniciativa que quieres incorporar. Si lo haces al revés, no funciona. ¿Y cómo haces el balance, perdón, cómo haces el balance entre la meritocracia, que es lo que, digamos, están diciendo que, no podemos incluir sin meritocracia, la idea es hacer inclusión con meritocracia? ¿Cuál es tu visión del balance para no contratar a alguien solo porque o sea, es DEI o es meritocrático? A ver, yo creo que ahí es donde ciertas herramientas son importantes. Estamos hablando, por ejemplo, del CV ciego. En el CV ciego yo no debería tener una foto, no debería tener el lugar donde yo vivo, no debería tener ciertas características personales más que mi talento. Luego en la entrevista se va a ir descifrando, pero en un inicio, en una primera barrida, estos temas de género, de qué categoría perteneces, si estás casado, si no estás casado, si vives en el norte, si vives en el sur, eso es irrelevante. Cuando tú obvias estos argumentos de un CV en el proceso de contratación, esto te aporta a que tú no tengas sesgos ni prejuicios. Entonces, yo creo que parte desde el proceso de contratación. ¿Tú quieres incorporar más mujeres en el tema tecnológico? Pues tu política puede ser de que una terna exista una mujer, pero una mujer que tenga el talento y las características que tú buscas. Una vez de que tú la incorporas, tú inicias tu proceso de contratación, como lo has venido haciendo siempre. Ya incorporaste tú, ya hiciste el primer pasito que es razonaste, viste que es necesario incorporar a una mujer y ya la pusiste en la terna. Ahora, los resultados que se den más adelante ya serán cuestión del proceso. Pero así es como comenzamos. Comenzamos a incorporar en la terna, comenzamos con CVs ciegos, comienzas con capacitaciones de sesgos y prejuicios para las personas que están entrevistando. Yo veo muchas organizaciones, especialmente en Ecuador, que aún todavía se hacen preguntas que no son apropiadas. Preguntas como que, bueno, ¿usted qué edad tengo? Tengo 25 años. ¿Y está casada? Sí, estoy casada. ¿Y quiere tener hijos?
Hay chicas que me dicen, Cari, yo ni siquiera sé si quiero tener hijos. Ni siquiera sé cómo responder a esa pregunta, ¿sí? Pero me la están haciendo, ¿por qué? Porque tú sabes que en Ecuador existe un periodo de maternidad en donde sabes que el colaborador se tiene que ir. Entonces, ¿cómo se sienten esas chicas jóvenes desde el inicio de un proceso de contratación? Que se las está limitando o que se las va a limitar al futuro. Entonces, parecen preguntas que no son tan relevantes, pero al final de cuentas sí son. Porque cuando tú recibes esa pregunta, tú dices, ¿qué debo contestar? Creo que es mejor contestar que no quiero tener hijos, porque quizás eso me va a mi favor. ¿Me entiendes? Y comienzas este cuestionamiento en donde no estás cuestionando tu talento, estás cuestionando tus decisiones personales. Y creo que hasta peor que eso, porque si mientes, dices no quiero tener hijos por ganar un trabajo y después tienes hijos, el empleador va a decir, hasta me mintió. Pero si fuese frontal, no, si quiero tener hijos, la persona sabe que, o sea, es como todo un sistema de la inclusión, es como, yo siento, es solo simplemente es decir la verdad. No, no, y encontrarlos, la verdad no es una, pero es como poder ver la verdad de diferentes maneras para que tengamos una vida un poco más eh, tranquila o tener los mismos accesos a las oportunidades. Pero cuando, claro, si es que el empleador se siente mentido porque dijo que no y después se embarazó, la siguiente mujer después va a ser peor. Va a decir, Ajá. ya no les creo nada. Entonces se convierte en un conflicto. Y siendo que es una problemática de, como mencionaste antes, es tremendamente compleja, porque ¿por dónde empiezas? Por la ley, por la educación de la gente, por las organizaciones, por la casa, por el hogar, por las escuelas. ¿Por dónde comienzas a arreglar este problema? Y como mencionabas, España estaba 20 años adelante, en Ecuador no se podía traer ciertas cosas porque no había cómo empezar por eso. ¿Por dónde empezarías? Yo creo que la transformación tiene que darse al mismo tiempo desde los diferentes espacios. O sea, no podrías comenzar desde la casa sin estar enfocado en las organizaciones o estar enfocado en las escuelas. Es algo que tiene que pasar de forma paulatina en todos estos espacios. Entonces, yo tengo un hijo hombre y una hija mujer. Necesito que en casa ellos se den cuenta que yo les trato de la misma manera. De igual manera en el colegio. Hoy hay un estudio que se llama la brecha de sueños, en donde ya está determinado que las niñas a los 5 años dejan de tener la ambición de ser presidentas o astronautas. A los 8 o 9 años, efectivamente, ya saben que tienen menos capacidad para las matemáticas y para las ciencias. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto en la escuela? ¿Por qué se está dando esto? Entonces, necesitas trabajar en las escuelas para que esta brecha de los sueños no exista, porque no es algo que lo están viendo cuando están incorporándose al mundo profesional, que ya es otra etapa, que yo muchas veces les digo, esto no cambia, solo cambia el entorno, porque muchas veces llegas a ese espacio de trabajo y te das cuenta que no tienes una referente que haya ocupado el puesto que tú quieres ocupar. Yo cuando comencé como abogada y trabajé en una firma de abogados, yo no tenía una referente. O sea, yo no podía afirmar que podía llegar a ser socia de esa firma, porque todos eran hombres. Entonces, eso tiene que comenzar a cambiar, porque si no cambia en la casa, en la escuela, en los espacios, el cambio no se va a dar. En todos los espacios necesitamos trabajar y yo creo que quizás culturalmente en algunos países se debe trabajar más en la casa, como el nuestro, creo yo, pero tiene que darse de manera al mismo tiempo, creo yo. ¿Qué cambio de mindset es el más difícil de provocar en los líderes empresariales? Ah, muchos, pero yo creo que vean a este tema desde un lado más humano. Tú entenderás que Ecuador es un país con un porcentaje de personas católicas muy alto. Yo sí creo que la religión influye mucho en cómo tú puedes ver este tema, el tema de la inclusión, especialmente en lo que respecta a la comunidad LGBTIQ+. Entonces yo siempre les digo a los directores, les digo, yo entiendo que ustedes tengan su religión y sus valores, pero les pido que por una hora, mientras me escuchen a mí, vean este tema desde el lado humano, desde el lado de que cada persona necesita ser valorada y respetada dentro de las organizaciones, por sus talentos, por sus capacidades.
no por sus orígenes, no por su religión, no por sus experiencias, sino simplemente por sus talentos. Ese te podría decir que yo considero que es una de las problemáticas más grandes. ¿Y qué creencia que aún hoy en 2025 te frustra que siga viva? Muchísimas. Te voy a contar una anécdota porque siempre con las anécdotas se traduce un poco más. Yo estaba en una escuela de negocios. Tenía muchos directores frente a mí. Había dado mi charla. Estaba orgullosa de mi charla, estaba contenta. Según yo, había dado un muy buen mensaje. Y uno de los directores, uno de los gerentes de una de las empresas, levanta la mano y me dice, Karina, entonces lo que tú me estás diciendo es que yo tengo que contratar personas de la comunidad LGBTIQ+, para que busquen pareja en mi organización, ¿ya? Obviamente yo puse una cara de poker face porque yo no puedo ni aprobar ni desaprobar nada de lo que tú piensas porque es tu forma de ver el mundo. Sin embargo, había una persona de otra nacionalidad, no era ecuatoriano, que estaba al lado, que perdió la cabeza. Le dijo, si tú estás liderando de esa manera tu organización, yo no creo que tu empresa pueda durar mucho tiempo más o que tus colaboradores estén comprometidos con tu forma de liderar. Para no alargarte el tema, yo luego fui y le conté esta historia a mi papá que tiene 80 años, que es marino, como te conté. Y él me dijo, o sea que lo que tú me estás diciendo es que una verdad repetida 100 veces se vuelve, que una mentira repetida 100 veces se vuelve en verdad. Muchas cosas las escuchamos y creemos que son verdad. Entonces, necesitamos como líderes, jefes de equipo, comenzarnos a cuestionar esas cosas que venimos pensando y que culturalmente se han repetido tantas veces que creemos que son ciertas. Yo creo que ahí comienza el mayor cambio. El tener la humildad de poderte cuestionar si lo que vienes pensando durante tanto tiempo tiene sentido o no tiene sentido. Tiene sustento, tiene una investigación detrás, tiene algún paper que diga lo que tú estás diciendo es cierto, ya no podemos seguir repitiendo las cosas que venimos escuchando o siguiendo con la excusa de así lo hemos hecho siempre y ha funcionado perfecto. Ya vivimos otra época, ya vivimos una época en donde es trascendental cuestionarte lo que tú piensas, lo que tú dices y cómo lo dices. Y yo creo que ahí tienen que comenzar los líderes. Si los líderes no comienzan a trabajar en cada uno de ellos, es muy poco probable que estos cambios se den dentro de la organización. Y cuando decides en qué proyectos involucrarte, ¿cuáles son los filtros? ¿Cómo distingues quién quiere como poner sí, yo también soy inclusivo, también tengo diversidad, o quién en verdad está listo para transformación? ¿Cómo haces una distinción o dices, no, aunque la persona que solo quiere eso, pero le voy a tratar de convencer no de convencer, de educar? Yo la pasé muy mal al inicio, porque yo pensaba que todo el mundo iba a darse cuenta que esta era la forma correcta de hacer las cosas. Luego me di cuenta que no, y que para esas personas que no saben que esto es lo correcto, existe el argumento de que también es bueno para el negocio. Y ahí es donde tú llegas a estas personas. Entonces, yo no te podría decir que hago un filtro de quienes están convencidos y quienes no están convencidos. Solo entiendo cuál es su motivación y en base a eso los acompaño en su proceso. Yo no puedo cambiar la forma en cómo tú ves las cosas, pero sí puedo guiarte los cambios que tú puedes hacer en tu organización. Y al ver el impacto que eso puede tener en tu organización, comienzas a cambiar tu forma de verlas. Entonces, lo ideal es trabajar directamente con los líderes. Muchas veces están interesados, muchas veces no. Si no se puede, comienzas a hacer la transformación en la organización. Y los colaboradores sí están interesados. Los colaboradores sí están interesados en que sentirse valorados y respetados dentro de una organización, en que tengan igualdad de oportunidades en sus carreras, porque todas estas iniciativas generan un ambiente positivo en la organización. Entonces, la gente se comienza a involucrar y ahí sí el líder dice, yo creo que esto sí es relevante. Yo trabajo en un segmento súper interesante sobre inclusión, que es inclusión económica. Y claro que no es algo tan común, no es algo tan hablado, pero que es tremendamente, yo siento que es el elefante en todo lado, que es por qué ciertas personas tienen más acceso a oportunidades económicas que otros. Y no hablo de trabajos, porque trabajos siento que existen KPIs muy rápidos, que es como cuántas mujeres
hay en esto? ¿Cuántos personas de ciertas razas o de diferentes orientaciones sexuales? O sea, eso es muy fácil medir, pero el dinero es casi como ese es lo que te sucedió en tu vida, lo, la suerte o no que tuviste, o las oportunidades que o no que aprovechaste o no las aprovechaste. Pero algo que yo me di cuenta es que cuando tú tienes, como Latinoamérica en general ha sido muy mal atendida con las oportunidades económicas que existen. Siempre somos el última rueda del coche o ni siquiera la rueda del coche. O nos pasa el teléfono roto, que alguien, digamos, alguien en Nueva York encuentra una oportunidad de inversión, le cuenta a la persona de Miami, la persona de Miami le cuenta posiblemente a otra persona en Miami y de ahí recién llega a Latinoamérica, pero ya cuando no hay, digamos, mucho que aprovecharse. Creo que este es un tema también importante pensarlo de esa forma. Tenemos que ser más inclusivos de encontrar oportunidades, acceso a oportunidades también. Y algo que me pasa mucho es que cuando yo entré a este grupo o me enteré de estas oportunidades, cuando yo les contaba a las personas, ya descubrí por qué existe tanta abundancia en Estados Unidos. Descubrí cómo estas familias acumulaban dinero o sea, como que no hace sentido, ¿verdad? Al mortal común dice, ¿cómo tienen tanto dinero? Cuando uno viaja a Miami dice, ¿será que todo el mundo tiene un barco? ¿Por qué todos, por qué todos tienen tanta abundancia? Y después cuando descubres cómo lo logran, porque ese fue como mi curiosidad de descubrir por cómo lo hacen. Cuando lo encontré y le contaba a mis amigos en Ecuador, me decían, no te creo. Tengo miedo, no suena real. ¿Cómo juega el papel del miedo en tus conversaciones y cómo haces que las personas superen ese miedo? Para que no digan, esto de inclusión es solo papeles o simplemente un movimiento, pero no. Tú estás diciendo que es mejor para los negocios, es mejor para el ser humano, rinde mejor a largo plazo, pero sin embargo existe ese miedo que les prohíbe como que lanzarse a tomar acción. Yo creo que reconocer que todos tenemos miedo en diferentes aspectos de nuestra vida y de diferentes proyectos. Yo siempre les decía que cuando yo dejé de ser abogada corporativa y decidí caminar por este lado, estudiaba y seguía estudiando hasta que una amiga me dijo, ya deja de tener miedo, o sea, tú estás lista, lánzate, dale, vamos. ¿Cómo cambiar eso? Yo creo que tienes que llenarte de un entorno de gente que esté dispuesta a arriesgarse. Sí, el ecuatoriano muchas veces es temeroso, cauteloso, excesivamente cauteloso quizás, y no es fácil salir de ese espacio. Yo creo que tenemos que reconocer nuestros talentos, nuestras capacidades, tener confianza, trabajar en la autoestima. Yo creo que eso es muy importante. Yo trabajo mucho con las mujeres en el tema de autoestima, porque yo creo que al final de cuentas, cuando tú tienes confianza en ti mismo, sientes ese miedo, porque no es que lo dejas de sentir, solo que lo sientes, lo aceptas, pero eso no te limita. Esa no es la barrera que está frente a ti. Simplemente lo caminas y te lanzas y sigues adelante. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que es simplemente viendo casos como el tuyo. Quizás contar tu historia siempre es valiosa, porque al final del día te van a mirar y van a decir, es posible. O sea, es posible que un ecuatoriano vaya al extranjero, genere esa riqueza, genere un negocio, porque a veces no vemos esos ejemplos. Yo tengo hermanos que están afuera que han hecho proyectos extraordinarios y nadie tiene una idea y son ecuatorianos y estudiaron aquí y salieron de universidades ecuatorianas. Entonces, quizás nos falta ese voto de confianza en nuestras capacidades. Yo nunca dudé en mis capacidades como abogada en el extranjero y yo estudié aquí. Entonces, quizás es comenzar a escuchar esas historias de éxito para que nos podamos convencer de que somos capaces. Y comenzar a conocer también cómo funcionan otros países, como lo hiciste tú, porque las oportunidades no van a llegar, las tienes que buscar. Me acuerdo de un artículo muy bonito que se titulaba ¿Por qué Steve Jobs no nació en Manabí? Ya, no lo he El leído. artículo no me lo acuerdo, pero solo el título me hace acuerdo a esto. Es ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo estoy seguro que sí hay Steve Jobs en Manabí o en cualquier provincia, o sea, en sitios donde nunca ha habido uno.
pero es porque yo estoy de acuerdo, la falta de referencia, la falta de personas a las quienes admiramos. Cuando estaba en el colegio, cuando preguntabas quién quiere ser de grande, la mayoría de las personas decían, quiero ser Ronaldo, quiero ser como que referentes del fútbol o cantantistas o personas de cine. Ahora yo siento que las nuevas generaciones, me da bastante esperanza porque las nuevas generaciones les gusta Elon Musk, que es más emprendedor, cambia el mundo, seamos un poco más, digamos, soñadores. Y bueno, de acuerdo a contar con más casos de éxito de personas que vienen de países pequeños que sí pueden salir adelante. No, no porque somos de un país pequeño significa que tenemos menos, o más bien tenemos posiblemente más hambre y tenemos que canalizar eso un poco en nuestro éxito y apoyarnos, que es algo importante. Súper importante. Además, somos un país muy resiliente. Tú cuando te crías en un país de Latinoamérica, sabes lo que no es tener luz, sabes lo que es que cierren las calles, sabes lo que es tener incendios, sabes lo que es vivir en una crisis económica permanente para la toma de decisiones, tanto empresariales como personales. Esas son Sí. características que nosotros tenemos que comenzar a reconocer que son nuestras fortalezas más grandes. Y eso es lo que nos tiene que mover a buscar otros lugares, industrias, a ser más innovadores, más creativos y poder salir, no te digo salir de aquí, porque muchas personas nos encanta vivir aquí, a mí me encanta vivir en Ecuador, pero poder generar este cambio desde aquí con el resto del mundo. Sí. ¿Qué tendencias ves en temas de inclusión y liderazgo humano en los próximos 3 a 5 años? La inteligencia artificial va a tomar un rumbo muy importante y relevante en temas de inclusión. Ahí va a ser una herramienta en donde nosotros verdaderamente vamos a poder incluir a ciertas personas o excluirlas aún más. Hay muchos artículos, por ejemplo, que las personas con discapacidad ya se ven en cierta forma relegadas porque ya incorporarse al mundo de trabajo es complicado, más aún con todas las herramientas tecnológicas que se vienen. Entonces, este acompañamiento tecnológico de las diferentes categorías, mujeres, discapacitados, diferentes generaciones, es fundamental en los próximos años. Yo creo que va a venir un tema de marketing muy fuerte que vamos a tener que reconocer aquellas organizaciones que están verdaderamente comprometidas y aquellas que no. Yo creo que vamos a tener que cambiar la forma en que nosotros nos presentamos hacia las diferentes sociedades, porque las nuevas generaciones son mucho más conscientes de la importancia de la diversidad y la inclusión y están buscando espacios que compartan sus valores. Entonces yo te podría decir que por ahí van los mayores cambios, inteligencia artificial, temas de cambio de cultura para poder atraer un mejor talento y poder retener ese talento, porque a veces lo difícil no es atraerlo, sino retenerlo. Y bueno, a veces decimos estas nuevas generaciones no se quedan en un mismo lugar de trabajo. Tú tienes que hacer que ese lugar de trabajo sea atractivo. Y ya no podemos pensar de que estamos hechos para trabajar 20 años en una misma organización. No, tenemos que ir evolucionando en la forma en cómo vemos ese nuevo talento que está viniendo. Y bueno, yo creo que seguir trabajando cada líder, cada persona que lidera un equipo en uno mismo, yo creo que ese es el mayor reto. Al menos yo lo veo así. Yo creo que a veces como líderes se les olvida que tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir cambiando, tienes que seguir cuestionando. El hecho que hayas llegado a una determinada posición no te hace que ya conozcas todo y que tengas todas las respuestas. Más bien tienes que seguir haciendo nuevas preguntas. Me encanta. ¿Cuál es tu siguiente gran paso? Personalmente, ¿hacia dónde estás expandiéndote ahora y qué está en tu radar? Bueno, seguir divulgando el mensaje, acompañando a las empresas en este proceso de transformación. Y como te decía, yo quiero seguir trabajando en mí misma, porque si tú quieres ser una voz, si quieres ser alguien que hable de un tema tan relevante como este, primero tienes que aceptar que tienes que trabajar constantemente en ti. Y yo creo que por ahí va. Me encanta, Karina. Gracias por compartir no solo tu experiencia, sino también tu vulnerabilidad. Es evidente que hablar de diversidad contigo no es hablar de tendencia o de algo que está solo sucediendo, sino que de un verdadero cambio de vida. Así que quiero agradecerte por compartir tu conocimiento. Gracias a ti por la invitación.